marcado en la celebración homenaje al comandante Fidel Castro en el año de su centenario. Vamos a esperar que termine la conversación de aquí para poder seguir. Bueno, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Como les decía, hoy la actividad se refiere a un cineforo. Es un cineforo que se enmarca en la celebración del primer centenario del comandante Fidel Castro. Se trata de un documental que lleva por título Chávez y Fidel hasta siempre. Este documental es cubano, del año 2014. Es una producción de Videoplaza y Telesur. Y la dirección es de Roberto Chile y tiene el crédito de codirección de Fabiola López. Pongan atención a la música porque la música es de uno de los mejores ejecutantes y compositores cubanos, Fran Fernández. La cámara la hace el propio director, Roberto Chile. Y la edición es de Salvador Cobalto. El sonido de Juan Matos y Salvador Cobalto. Es un documental de este tipo archivo. Se basa en tomas de archivo que se vinieron realizando desde la primera visita del comandante Chávez a La Habana, una vez que salió de prisión en Venezuela. Un documental que apunta a lo afectivo, apunta a lo emocional. Sin embargo, está pleno de testimonios mutuos, de afecto mutuo entre los dos comandantes, Fidel Castro y Hugo Chávez. Si a mí me dijeran que había que renombrar el documental, ponerle otro nombre, yo le pondría Los Abrazos. En 24 minutos del documental, Fidel y Chávez se abrazan 16 veces. Esa fue la cuenta que saqué yo. Como dato especial, está que Roberto Chile, quien es el director, fue el fotógrafo del comandante Fidel por lo menos los últimos 30 años. Algo lo conocía. Y ustedes lo van a ver en la dirección, cómo encuadra el director, que también es el camarógrafo, cómo encuadra a los dos personajes y nos los acerca, lo hace más íntimo. Como hay una expresión por ahí que llaman spoiler, yo no voy a decir más nada. Les recuerdo que hoy es miércoles. Hoy está ya en la calle la edición de la columna del CIN, Madurez para el conflicto y madurez para la paz, de la camarada Gloria Aguilarte Cisneros. Se los recomiendo. Y quiero expresar el saludo del ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, el presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina Gutiérrez, y el agradecimiento al camarada Omar Gustavo Reyuxen
presidente del Centro de Estudios Históricos, a cuya adscripción está la sala en donde estamos ahora, que es la sala nuestra de todos los miércoles. La dinámica de hoy es que luego de la presentación que estoy haciendo del documental, vamos a tener unas palabras de saludo del camarada David Rodríguez, de la Misión Educativa Cubana, y después una pequeña intervención para ponernos en contexto del camarada Eliezer Benítez Ávila. ¿Sí? La misma misión. Luego de esto, es una película, es larga la película, dura apenas 24 minutos. Imagínense, 16 abrazos en 24 minutos están en el documental. Y vamos a tener pequeñas intervenciones de la audiencia de no más de 3 minutos. Luego de eso, bueno, habrá concluido el acto. Entonces queda con ustedes David Rodríguez. Bien, buenos días a los participantes. Nosotros, ante todo, extenderle nuestro respeto, nuestro agradecimiento por habernos invitado a los investigadores del CIN y a las autoridades, por supuesto, del Ministerio, del MPPU, que conocen de esta actividad. Hacer extensiva el agradecimiento de parte de los profesores de la Misión Educación Superior que radicamos acá en Venezuela, y saben que siempre es un abrazo fraterno y sincero. Yo creo que el profe Eliezer, cuando le corresponda la parte de entrar en las interioridades del video, del documental, la película, dejar claro todos los matices que se ven allí, se observan. Pero yo quisiera destacar, actualmente, para darle paso a él, que hay 3 elementos que no podemos pasar por alto. Uno, la franqueza que caracterizó a esos 2 gigantes, esa relación franca, sincera, directa, el sentido de justicia que matiza también los líderes, y la defensa en todo momento de la verdad como principio para guiar, para liderar un país, un proceso, específicamente cada uno. Entonces, nosotros extenderle el más caluroso abrazo y reconocimiento a los participantes que van a escuchar y ver este documental, bueno, que siempre saben que cuentan con nosotros para cualquier actividad de este tipo. Muchas gracias. Bueno, buenos días, queridos compañeros, Javier, integrantes del Centro Internacional Miranda, así como la audiencia que nos escucha a través de los medios informáticos. Bueno, queridas compañeras y compañeros, durante los días 14 y 15 pasados, sesionó en el Teatro Simón Bolívar, aquí en Caracas, el Simposio Internacional Fidel por Siempre, dando inicio a la jornada por el centenario del natalicio de nuestro querido comandante Fidel Castro, que se extenderá hasta el próximo 13 de agosto del año 2026. Para nosotros es un honor poder, desde la patria del gran amigo Chávez, dar continuidad a esta jornada desde el Centro Internacional Miranda y aportar junto a ustedes un granito de arena para resaltar
a partir del excelente documental que vamos a apreciar, sus valores y la amistad que aún unen a Fidel y a Chávez, a Cuba y a Venezuela. El documental Chávez y Fidel hasta siempre, dirigido, como decía el profe Xavier, por Roberto Chile y Fabiola López, conmemora 30 años del histórico encuentro de Fidel, el 13 de diciembre de 1994. A través de imágenes de archivos y testimonios, la obra retrata cómo ese primer abrazo, donde Fidel recibió al entonces coronel Hugo Chávez con honores de jefe de Estado, dio una amistad que redefinió la geopolítica continental en un abrazo fundacional. Se revela en el documental la dinámica íntima entre ambos líderes, donde Chávez llamaba a Fidel padre y Fidel actuaba como mentor. Escenas inéditas muestran discusiones fraternas, como cuando discrepaban por considerar al otro demasiado generoso en acuerdos binacionales. Su relación mostró la esencia humana de la hermandad más allá de políticas, donde se destaca el apoyo mutuo durante sus enfermedades. Fidel se preocupaba personalmente de la salud y la seguridad de Chávez, mientras Chávez nunca dejó de visitar a Fidel durante sus convalecencias, legándonos a las presentes y futuras generaciones cómo debemos ser leales incluso en la adversidad. Se aprecian secuencias poco conocidas que muestran a Chávez y a Fidel bromeando, relacionando mutuamente humor y complicidad, mostrando cómo esa amistad trasciende las fronteras de dos países a una dimensión histórica continental, haciendo desde el momento histórico que les tocó vivir lo que ha estado a su alcance por la patria grande, la que soñó Miranda, Bolívar, Martí, Sandino. El documental en parte nos muestra de manera cronológica la evolución histórica de la amistad entre los dos gigantes y la alianza estratégica entre nuestros pueblos. El 13 de diciembre del 94, el primer encuentro en La Habana, momento fundacional. De manera implícita, el documental hace referencia a la firma del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela en octubre del 2000, acuerdo que estructuró la alianza estratégica y económica entre ambas naciones, también el nacimiento de Petrocaribe en su dimensión energética. Aborda también el golpe de Estado del 2002. Durante el breve derrocamiento de Chávez en abril, Fidel fue un apoyo crucial. Desde Cuba siguió de cerca los eventos, aconsejó estratégicamente a Chávez, a los leales que pudo comunicarse, momento que solidificó su alianza en la lucha contra lo que ambos percibían, la injerencia imperialista. El 14 de diciembre del 2004 se funda el ALBA TCP. Nace como alternativa al ALCA, mecanismo de integración que se basa en principios de solidaridad, cooperación y complementariedad económica, no en el libre mercado. Proyectos como la Operación Milagro, que devolvió la vista a más de millones de personas, y la ELAN son legados directos de esta iniciativa. En el 2005 se declara el socialismo bolivariano por Chávez, donde él asume la construcción del socialismo con raíces propias, sorprendiendo a Fidel. Una frase icónica. La historia nos absolverá.
Chávez recordaba con emoción cómo Fidel, al ser criticado por su alianza, declaró: condenadnos, la historia nos absolverá. Y Chávez expresó su esperanza de estar a la altura de esa profecía y ser merecedor de esa absolución histórica junto a Fidel. Así lo predijo Fidel y así es. Gloria a Fidel y a Chávez. Gloria. El documental también nos recrea las visitas recíprocas como símbolo de la relación. La frecuencia de sus visitas mutuas reflejan la intensidad de este vínculo. Fidel, 11 visitas a Venezuela, incluyendo el primer viaje internacional tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, y participó en la toma de posesión de Chávez en 1999. Chávez, más de 30 visitas a Cuba, desde su primer viaje en el 94 hasta sus tratamientos médicos. La amistad entre los dos gigantes dejó una huella imborrable en América Latina. La integración regional, su mayor legado, es la arquitectura de organismos de integración como el ALBA TCP, que priorizara la justicia social sobre el comercio, y Petrocaribe, que garantizó la seguridad energética a naciones del Caribe. Son un símbolo de hermandad. Se erigieron como símbolo máximo de hermandad cubano-venezolana y de la unidad latinoamericana frente a la hegemonía exterior. Su relación personal se proyectó como una alianza estratégica entre nuestros dos pueblos. La vigencia ideológica de su pensamiento y acción, años después de su partida física, su legado conjunto es invocado como fuente de inspiración para los movimientos progresistas y revolucionarios de la región en la lucha por la soberanía y contra el imperialismo. El documental subraya cómo ambos encarnaron la unidad de la patria grande y cómo surgieron las misiones barrio adentro, con más de 7.000 consultorios con médicos cubanos, y la misión Yo Sí Puedo, que alfabetizó 1,5 millones de venezolanos como parte de un proyecto caribeño latinoamericano soñado por Chávez. Chávez y Fidel forjaron un modelo de fraternidad revolucionaria. Su amistad fue una reserva y una rara conjugación de afinidad ideológica, estratégica, política visionaria y un genuino afecto personal. Trascendió lo diplomático para convertirse en motor de un proyecto de integración latinoamericano que, aunque enfrenta desafíos, sigue representando una alternativa de soberanía y cooperación para los pueblos de la región. Su historia, como ellos mismos predijeron, los ha absuelto y convertido en referentes de la izquierda continental del siglo XXI. En la unidad del binomio Chávez-Fidel se unieron dos pueblos, dos naciones, y con ellos, bajo su ejemplo de fraternidad, se unió la América toda. Muchas gracias. Veamos el documental. Él decía anoche, estaba recordando con mucha travesura, que cuando yo nací, en 1954, ya él estaba preso. Ya había pasado el Moncada y todo aquello. Y una vez dijo, en otra ocasión dijo que él me intuyó, que él sabía que yo iba a nacer. Bueno, yo pudiera decir lo mismo. Cuando
así sabía que él existía ya. Fidel puede ser como un padre, ¿no? Más allá de las dimensiones humanas. Y yo pudiera pensar que él me ve a mí como si fuera un hijo. Un hijo profundo, un hijo comprometido, un hijo en toda la extensión de la palabra, espiritual, político, soldado. Somos soldados, somos revolucionarios. Y yo creo que somos muy humanos. Eso nos une profundamente. Desde los genes hasta siempre, hasta siempre. Muy modesto, verdaderamente modesto, considera de que no es acreedor a ninguna de las atenciones recibidas y que en todo caso él espera ganársela con su conducta en el futuro. Pero quien se pasó 10 años educando a oficiales jóvenes, educando a soldados venezolanos en las ideas bolivarianas, podemos decir que es acreedor a estos y a muchos mayores honores. Era diciembre de 1994 y me fui a La Habana con un liqui verde oliva y con un maletincito y un corazón lleno de sueños. Nos abrazamos y te dije: algún día espero recibirte con el pueblo venezolano como lo mereces. Aquí estamos, recibiéndote con un baño de pueblo, de amor. Bienvenido a tu tierra, a tu pueblo, a la patria que es tuya, de Bolívar y de Martí y de nuestros pueblos. De la América nuestra. Vamos a ordenarlo para que todos puedan participar. Vamos a ordenarlo para que todos puedan participar. Vamos a ordenarlo ahí para que todos participen. Vaya, pues, vente. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva! ¡Viva el comandante Fidel Castro! ¡Viva! Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para que la Biblia tiene el control de mi razón. Yo nací en esta ribera, de la Lauca Libertador. Soy hermano de la espuma, de la casa de la rosa. Tuve el privilegio de asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Lo había conocido aproximadamente 5 años antes, cuando recién salido de la prisión nos visitó. Hablamos de futuro, pero era difícil imaginarse que en tan breve periodo histórico Hugo Chávez estaría tomando posesión como presidente de la gloriosa Venezuela de Simón Bolívar. Tienes todo el apoyo del pueblo y su simpatía, todo el apoyo y la simpatía de tus compañeros de armas. Y por eso dije, y no era intención ninguna de halagarte, tú sabes bien como yo soy, que tú no tenías sustituto en este momento, en este país. Y entonces precisamente porque queremos que tú salves a muchos niños y ayudes a millones de personas y hagas toda la justicia que hay que hacer en este país, en este hemisferio donde tú tienes un prestigio y creciente influencia. Es en eso lo que yo pienso. El destino te ha dado esta responsabilidad y yo no te pido mucho. Por último, ¿quién demonios te sustituye a ti en esta mesa redonda? Te has convertido en un maestro, un campeón de la comunicación. No se sabe lo que eso vale, Chávez. Ah, tú dices el programa. Sí, a ti, y nadie va a hacer este papel aquí tampoco como lo haces tú. Así que mira, ya lo tuyo. Mi problema contigo es que yo tengo que hacer una conspiración para que te prohíban hacer lo que a ti te dé la gana. Bueno, yo contribuyo con esa conspiración. Y yo te voy solo a repetir a nombre del pueblo venezolano aquella frase de Martí. Fidel, para ti, para toda Cuba, dándote las gracias por tu tiempo, por tu afecto, por ese amor de hermanos. Amor con amor se paga, hermano. Muchas gracias. Por supuesto que mereces, hermano, no solo la condecoración y el collar de la Orden de Angostura, sino que mereces también, como te hemos entregado, nuestro corazón, nuestro afecto, nuestro amor de hermanos, nuestro cariño sincero, nuestra fe, nuestra mano y nuestra alma. Que salí lesionado. Oye, pero mira la distancia.
¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva! Brillante y valiente conductor del pueblo bolivariano. A mi comandante en jefe, Hugo Chávez. Así que en Hugo Chávez tenemos un continuador de la obra de Bolívar, de Sucre. Tenemos un continuador. Sé conocer a los hombres. Apóyenlo. Su espíritu de trabajo incansable ha ganado dos grandes batallas sumamente difíciles. La batalla del 11 de abril y la batalla de diciembre y enero. Y la ganó con el apoyo del pueblo y el apoyo de los militares bolivarianos. Esa fuerza. Esa es una fuerza invencible y es por eso que me parece que estoy viviendo en este minuto un momento verdaderamente histórico. Un abrazo bolivariano, un abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Venceremos. Está pariendo un corazón. Tú no te la sabes. No puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae. Todo el mundo, venga. El porvenir, por cualquier parte del mundo, por cualquier parte del mundo. Por cualquier parte Del mundo. Muy bien, gracias, muchas gracias. Del mundo, ¿no? Él canta, él canta. Los años de lucha que he vivido me han dado la oportunidad de conocer a los hombres. Chávez es el tipo de hombres que jamás retrocederán ante el imperialismo. Eso seguro, yo lo he visto, sus ideas, es un pensamiento dinámico, en constante evolución. Vivió y conoció la pobreza del campesino, del trabajador, es muy sensible. No encontrarán ustedes una memoria como la de él. Cuando él fija una idea, un concepto en la mente, no se borra jamás. Es increíble.
Castro, el hermano presidente, el insigne luchador, el guerrillero de la Sierra Maestra, el libertador de Cuba, el maestro y padre de todos nosotros, Fidel Castro. ¡Que viva Fidel! Mi cuerpo cerca del mar, en Él ha sido puente de unión entre Latinoamérica y los dignos pueblos caribeños a partir de su profunda identificación con el pensamiento de Bolívar. Soy su amigo y me enorgullezco de ello. Admiro su valentía, su honestidad y su visión clara de los problemas del mundo actual y el papel extraordinario que Venezuela está llamada a desempeñar en la unidad latinoamericana y en la lucha de los países del tercer mundo. Pasó Bolívar hacia aquellos montes lejos. El sol de la tarde estira su perfil que vuelve sobre este inmenso desierto. Y a compartir con ustedes y con este padre de mi alma. Salud, mi vida. Un hombre que nació en el momento oportuno y descollaba en su palabra la capacidad, la elocuencia, la profundidad del pensamiento y del sentimiento, su capacidad de hablar, de persuadir, de convencer. Soldado, soñador, ejemplo, sin duda, para todos nosotros y para generaciones enteras de latinoamericanos, de caribeños y de luchadores del mundo. Él tuvo además el arte, la sabiduría, la cualidad esa tan natural en él de hacernos pasar momentos agradables, usar la broma, hacer anécdotas. La historia te ha absuelto. Estás de cara
infinita, gigantesca ante la historia de nuestro país. Y de allí, Fidel, no te sacará nadie. ¿Y qué fue lo que nos unió en esa hermandad? Las ideas, los sueños. Espero verte de nuevo aquí algún día, lo más pronto posible, para que comiences tú y vengas a ver y ya no veas a los campesinos sin tierra, y ya no veas los niños sin escuela, y ya no veas las mujeres sin trabajo, y ya no veas los campesinos sin tierra, sino que veas la Venezuela bolivariana que estamos comenzando apenas a construir, y que veas la revolución. Él decía anoche, estaba recordando con mucha travesura, que cuando yo nací, en 1954, ya él estaba preso. Ya había pasado el Moncada y todo aquello. Y una vez dijo, en otra ocasión dijo que él me intuyó, que él sabía que yo iba a nacer. Bueno, yo pudiera decir lo mismo. Cuando nací sabía que él existía ya. Fidel puede ser como un padre, ¿no? Más allá de las dimensiones humanas. Y yo pudiera pensar que él me ve a mí como si fuera un hijo. Un hijo profundo, un hijo comprometido. Un hijo en toda la extensión de la palabra, espiritual, político, soldado. Somos soldados, somos revolucionarios. Y yo creo que somos muy humanos. Eso nos une profundamente. Desde los genes hasta siempre, hasta siempre. Bueno, ahora viene la ronda de intervenciones, que sean cortas para tener la mayor cantidad posible de intervenciones. Solamente, bueno, la gente que le gusta el cine, la calificamos como una película de archivo. Esas tomas que están ahí estaban archivadas desde cuando Hugo Chávez fue por primera vez a Cuba. Y eso es una enseñanza para nosotros, para que defendemos la memoria, que defendemos la historia insurgente. Hay una anécdota que tiene que ver con el que yo creo que es el mejor documentalista cubano, que se llama Santiago Álvarez. Santiago Álvarez dirigía el noticiero de DICAIC, eso era en cine, y acompañó siempre a Fidel a todas las actividades que hacía, tanto en Cuba como fuera de Cuba. Y acompañó al Che. Cuando murió el Che, se decidió hacer videos, películas sobre el Che. Y los cubanos nos dieron a nosotros una lección que todavía en Venezuela no hemos aprendido. Y muchas de esas imágenes son lo que llamamos en el cine y en el video los recortes. Los cubanos cuidan los recortes. Y gracias a esos recortes es que tenemos estas imágenes. Las imágenes salen por primera vez con este video.
Se hicieron otros videos, pero esta es la imagen que dejaron ahí. Y entonces eso es lo que se llama un documental de archivo, ¿verdad? Que tiene la virtud de que quien lo dirige y quien hace la cámara es el que acompañó a Fidel en bueno, los últimos 30 años estuvo Roberto Chile al lado de Fidel. Cuando nosotros nos propusimos hacer algunos videos sobre el comandante, no hubo en Venezuela un camarógrafo, un director que lo hubiera acompañado siempre. Y entonces los videos que hacemos ahora de Chávez, los hacemos con lo que se grabó por prensa presidencial y cosas por el estilo. Si hubiéramos tenido el aprendizaje cubano, hubiéramos hecho mucho mejores cosas. A mí en una oportunidad me ofrecieron hacer eso siguiendo al comandante y lo único que teníamos era el director, porque los demás no se atrevieron. Bueno, creo que se cumple el objetivo del homenaje a Fidel, del homenaje a la amistad de los pueblos, en este caso el cubano y el venezolano, y el homenaje a los líderes fundamentales. El primero que conquistó el poder en el siglo XX y el siguiente en el siglo XXI. Los dos grandes comandantes de la Revolución de América Latina. ¿Tienen la palabra? Por favor, cuando vayan a hablar, dicen su nombre. Solamente su nombre y dicen lo que quieran decir. Y, por favor, seamos breves para darle oportunidad a todas y todos. ¿Quién empieza? ¿Tú? ¿No? ¿No? Ok, ven pues. Y después Fernando, ¿no? Buen día. Ramón García, estudiante de Derecho, invitado por el profesor Manuel Salcedo, compañero del movimiento afrodescendiente. Llegué al final de la película, pero sí me conecté con el Chávez que visitaba Barlovento y se bajó en el estadio de nuestro pueblo y se puso en un arito del pueblo a jugar básquet con unos muchachos. Con ese Chávez me conecto y me quebranté, pues, porque creo que hoy, más que nunca, nos hace falta ese referente histórico, ese referente político, ese referente de la juventud. Qué lástima, y voy a subrayar esto, que los jóvenes de nuestro partido, los jóvenes de los movimientos sociales, no visiten este espacio. Un espacio que es importante para levantar las ideas, para el crecimiento espiritual y luego para el crecimiento intelectual, que es fundamental para la revolución. Y yo creo que Cuba es un ejemplo extraordinario de eso, sin dudas, sin dudas. Y yo estudié cine en la Escuela Metropolitana de Medios Audiovisuales y me llama la atención que el cine tiene un lenguaje, ¿no? Y los planos en primer plano, plano americano, eso ayuda mucho a que la audiencia se conecte con lo que está haciendo el que actúa en esos documentales, porque es la figura la que actúa en el documental, en tiempo y espacio. Soy de verdad que agradecido por este espacio y ojalá esta oportunidad se repita este mismo año. Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, uno
Saludos a todos, Fernando Ospurua del Centro Internacional Miranda. Voy a tratar de hacer mi intervención en los 3 minutos, ¿no? Que no es fácil, porque uno verdaderamente queda en estado de shock cuando ve este tipo de documentales, porque le toca directo a la fibra. Eso se llama directo a los sentidos, al corazón. Y a la gente que tiene mi edad nos recuerda muchos tiempos en los cuales hubo una lucha callada a veces violenta, a veces discriminado. Y entonces ver este documental es ver el triunfo de las ideas, el triunfo de la lucha, el triunfo de la perseverancia y el triunfo de lo emocional, el triunfo del corazón. Esta película, documental, a mi manera de ver, tiene 3 protagonistas: Fidel, Hugo Rafael y el pueblo. Pero fíjense que digo el pueblo, no digo el pueblo cubano ni el pueblo venezolano, el pueblo. Primero el pueblo cubano y venezolano unidos como un solo pueblo, y en segundo lugar el pueblo latinoamericano. Tantas y tantas personas, tantos pensamientos, tanta lucha en otros países, en Nicaragua, en el mismo Salvador, que hoy vive una hora terrible. Es el triunfo de las ideas y es el triunfo de lo emocional. Aquí vemos que hay una parte, diríamos, que tiene que ver con lo real, con el significante, porque con las imágenes hermosísimas, por cierto, pero tienen un altísimo contenido simbólico. Se demuestra que lo emocional es esencial en la política, que el político que no maneje lo emocional y que no sienta las ideas, no miente. El que no es emocional y el que no maneja las ideas desde esa perspectiva, y el que no siente al pueblo y el que no siente verdaderamente esa verdad, el pragmático, ese miente. Porque la acción política tiene que venir del corazón, de las ideas, de lo emocional, y no de una pragmática que muchas veces se esconde dentro de planes y proyectos irrealizables y que van en contra del ser humano. Y así vemos, aquí estamos viendo en Venezuela, no sé si ya se cumplieron los 3 minutos, pero ya estamos viendo en Venezuela cómo ha triunfado el emocional y sigue triunfando. La política hecha desde la visión real de lo que está pasando y con una proyección emocional hacia el futuro. Emoción hecha realidad en la praxis, diríamos, administrativa y constructiva de la política real del futuro. Y vemos como los pragmáticos, los que siguen una línea económica y política pragmática impuesta por el hegemón, por la hegemonía de los poderosos, esos tienden a mentir y tienden a fracasar. Entonces, yo veo en el documental un enorme contenido simbólico y verdaderamente uno sale de aquí emocionado y feliz, porque a pesar de que ellos se fueron, todavía permanecen, viven en nosotros, viven sus ideas, vive su mundo emocional y es una inspiración para el futuro de los pueblos latinoamericanos. ¡Viva Chávez! ¡Viva Fidel! ¡Viva el pueblo venezolano y el pueblo cubano! Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Luis Álvarez. Considero toda la vida un militante de base revolucionario. Y ver estas imágenes, bueno, es llamarnos a la conciencia de la revolución latinoamericana, con estos 2 gigantes, Fidel
y Chávez, que desde mi punto de vista sintetizan la historia contemporánea, la historia de los procesos revolucionarios en América Latina, en su esencia, ¿no? Muy bien lo expresaba el profesor. Líderes que a pesar de su avanzado pensamiento político y social, tenían también la capacidad para abrazarse con sus pueblos, con sus seguidores, no solamente aquí en América Latina, sino que Chávez y Fidel son un símbolo de la emancipación de los pueblos que luchan por su emancipación a nivel mundial. Yo podría decir, como militante que fui del Partido Comunista de Venezuela, luego de la caída del bloque socialista, donde nosotros todavía jóvenes caímos en una gran confusión. Y llegó Fidel, escuchamos a Fidel, luego de la caída del bloque socialista. Y recuerdo que en Puerto Cabello tomamos una iniciativa en el comité local del Partido Comunista Salvador Allende y mandamos a hacer rudimentariamente nosotros con aquello que llamaban el multígrafo, unos papelitos que decían: Cuba, el último bastión de la dignidad latinoamericana. Lo decíamos porque nos resistíamos nosotros a pensar que todo había terminado con aquella cosa tan horrorosa, aquel planteamiento tan lapidario de Fukuyama del fin de la historia. Nosotros los chamos, desde ese entonces del Partido Comunista, nos resistíamos. Y Fidel fue el hombre que nos dio ese aliento. Fidel, el hombre de las dificultades, porque hay que verle la cara, sobre todo después de la caída del bloque socialista, cuando Cuba se queda sola ante el mundo, para que Fidel pronunciase aquel memorable discurso, donde él expresaba la fortaleza del pueblo cubano, la de seguir adelante en defensa de este proyecto político, de estos ideales, a cualquier costo. Y decía que un pueblo cobarde se rinde y se entrega a los brazos del imperialismo. Luego nuestro comandante, nuestro gigante Hugo Chávez Frías. Y yo tuve cerca, podría decir que cuando Chávez viaja, nosotros tuvimos el privilegio de estar cerca de Chávez cuando viaja a Cuba por primera vez y se encuentra con Fidel. Y antes de ese viaje yo recuerdo que Chávez designó a un joven militar, Rafael Eicia Romero, para ese viaje, lo recuerdo clarito. Y quedamos totalmente maravillados, diría yo, con la capacidad política de Fidel, quien ya avisoraba que Hugo Chávez Frías iba a marcar pauta no solamente en Venezuela, sino en América Latina, y lo recibe con honores de jefe de Estado. La grandeza y lo avanzado del pensamiento político de Fidel Castro, que se convirtió en un orientador para el quehacer político de Fidel en lo adelante, luego de ser incluso presidente de la República. Y esa hermandad, esa conjunción de pensamiento que nos viene de Bolívar, desde Martí, Chávez y Fidel, desde la misma lucha de la Sierra Maestra, donde este pueblo bolivariano hizo una campaña de un Bolívar para la Sierra Maestra. Bueno,
se entrelazaron allí en todo este proceso. Y aquí seguimos. Con el ejemplo de Fidel y Chávez seguimos resistiendo ante las brutales agresiones del imperialismo estadounidense. Y cuando nosotros contamos con gigantes orientadores como estos dos personajes, yo creo que nuestros pueblos no se caen, nuestros pueblos resistirán, nuestros pueblos vencerán al imperialismo estadounidense. Gracias. Buenas, mi nombre es Ana Tisay Corredor, de aquí del CIN, como ustedes saben. ¿Quién cuando lee o cuando escribe no ha tomado en cuenta a Fidel? Eso es imposible por toda su trayectoria, ¿no? Pero al ver este video, lo que me atrajo fue mucha nostalgia sobre Chávez, ¿no? Y entonces pensé en este dicho: el que se va no hace falta el que vendrá. Pero en este caso, este dicho no aplica. Esta nostalgia de Chávez que nos invade no cesará, porque Chávez es insustituible. Chávez, al igual que Fidel, son los grandes de América Latina. Y por la América Latina unida e emancipada, decimos, hasta la victoria siempre, camarada. ¿Alguna intervención? ¿Otra? ¿No? Camarada Eduardo. Bueno, inevitable realmente no recordar algunos momentos que formaron parte de esa yunta maravillosa que fue Fidel y Chávez. En lo personal, desde luego, tendría muchas cosas que decir, pero lo que me viene ahora con gran sentimiento es el encuentro con Fidel cuando hubo el triunfo de Chávez. Nos tocó a un grupo de venezolanos coordinados por la embajada de ustedes, la embajada cubana, formar parte del equipo que de alguna manera iba a acompañar este encuentro de Fidel y Chávez en Venezuela. Ustedes se pueden imaginar lo que era aquella inmensa catarata de pueblo que se regaba en Caracas en ese momento. Tuvimos el apoyo pleno, por supuesto, de los partidos que nos acompañaban en ese momento para la ascensión de Chávez al poder. Y pasamos una semana guardados en uno de los grandes hoteles de Caracas. Me va el nombre en este momento. Eurobuilding. Allí se alojó Fidel. Y lo que me viene ahora, aparte de lo que fueron los traslados con Chile, por cierto, estuvimos aquí haciendo su trabajo siempre de esa manera tan limpia, tan hermosa. Lo que me viene ahora el recuerdo es las veces que salía y que entraba Fidel al hotel. Hubo una noche que lo esperamos, no sé, hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la madrugada, porque se suponía que él llegaba a las 10 de la noche. No llegó, nos acostamos. Bueno, llegó finalmente y estuvo hasta las 5 de la mañana conversando con alguna gente que lo esperaba para conversar detalles importantes de la política, que no es el caso que me anima hoy. Lo que me anima hoy es decirles que este documental, siendo corto, ha sido capaz de recoger elementos esenciales de lo que fue esa yunta, de lo que fue esa gran amistad para Venezuela, para Cuba
y para América Latina. Muchas gracias. Estamos venciendo el club de Toby. Habla ahora una compañera. Después de que hable Yasmina, buen día a todas y todos. Yasmina Rauseo Roja, directora general de Interacción Académica del Centro Internacional Miranda. Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel? ¿Qué tiene Fidel? ¿Qué sigue teniendo Fidel? Y en este caso, ¿qué tienen Fidel y Chávez? Fidel y Chávez tienen dos cosas muy sencillas, quizás tres. Conocimiento, palabra y acción. Tienen coherencia. Algo que nos impacta y que nos sigue impactando es la coherencia del presidente Chávez y del presidente Fidel. Fueron personas sensibles, comprometidas hasta lo más adentro de su ser, con una causa que fue la que los mantuvo en un rumbo, la causa humana. Tendríamos que pasar horas y horas en todo lo que fue ese proceso, cómo se gestó, cómo se labró, cómo se impulsó, cómo se generó, cómo fueron captando desde sus realidades en unos tiempos diferentes. Y como bien decía nuestro amado presidente Chávez al inicio, él nació en el 54, somos contemporáneos, no se me olvida. Ya cuánta agua no había corrido, cuánto no había pasado en la gesta revolucionaria de la hermana República de Cuba. Si eso lo podemos resumir en una palabra, ambos lo que tienen, tuvieron, tienen y tendrán es coherencia. Y eso es algo que hay que impulsar, que hay que alimentar, que hay que cultivar para seguir gestando la revolución a todos los rincones del mundo. Gracias. Este film yo lo veo desde otra perspectiva o complementaria a lo que ustedes acaban de decir. Viste que el encuentro de Chávez y Fidel, que son dos singularidades, pero que tienen gran similitud. Y los protagonistas no son Fidel ni Chávez, es el pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela o de América Latina. Más aún, es un film que tiene una función estética más allá de lo político, trasciende más bien hacia lo antropológico. Fíjense que los protagonistas es la gente. El protagonista no es Fidel ni es Chávez. Ellos sintetizan como fuerzas históricas a esos dos pueblos. ¿Qué quiere decir con esto? Que más allá de lo que la gente usa la palabra pueblo, a mí no me gusta usar la palabra pueblo porque epistemológicamente es una confusión en la sociología, en la antropología, en la arqueología y en la psicología social. Yo uso la palabra gente, porque esas son las figuras históricas que están allí comprometidas. Fíjate las facciones de los niños que cantan de Cuba y Venezuela. Fíjese la cubana que está allí cantando. Es el alma, digamos, ancestral de la poesía cubana, del canto de Ledos. Pero eso también se expresó en Venezuela. Entonces,
ahí Fidel y Chávez antropológicamente están resumiendo todo o haciendo una abstracción de lo que es esa relación. Y yendo incluso utilizando una figura de la física de partículas, hay un entrelazamiento cuántico. Y fíjate que mientras más se bañan en el río no aparece. Y como diría Heráclito, no se puede bajar 2 veces al río y no se puede bañar 2 veces en el río, porque ellos van cambiando. Es una relación dialéctica entre dos, que yo no lo llamo dirigentes, sino que logran conjugar todas las fuerzas sociales, antropológicas de estos pueblos. Por eso que el film tiene una estética más allá de lo político. Gracias. Temor no tengo, pero hablar de Fidel y hablar de Chávez es un enorme compromiso. 2 seres de luces vinieron a llenar el mundo de paz, de amor, de comprensión, y que casi lo logran, pero nos dejaron un enorme legado para que lo hagamos realidad. Yo traje esta pequeña obra, espero que le agrade. Encuentro de 2 gigantes. Con respeto, comandante, lo he venido a saludar. Sé de su sabiduría y le quiero preguntar si es posible que me oriente en este caso especial. Y como usted es humanista, nunca se me va a negar. Voy a iniciar un proyecto que tal vez no lo creerán. Me lo encomendó Bolívar y hoy lo vengo a presentar. Bienvenido, comandante, a nuestra tierra de gracia. He seguido su accionar con ansiedad y esperanza. Sé que tienes en tus manos un enorme compromiso y es cumplir una misión que te la brindo el destino. Puedes contar con mi apoyo y el de toda mi nación. Somos hermanos de casta, firmemos la decisión. Hoy mi patria Venezuela se encuentra muy oprimida y con su total apoyo le cambiaremos la vida. En los últimos comicios me he ganado la confianza y el pueblo me designó para que los gobernara y quisiera implementar una política nueva con la justicia social que llevaré de bandera. Entendido, comandante, se inicia la operación. Hay que crear unas misiones que agilicen la gestión. Primero va la salud, segundo la educación. El deporte y la cultura complementan la ecuación si se cumple lo pautado en la planificación. Venezuela en corto tiempo será una inmensa nación. Parafraseando a mi padre, nuestro gran libertador, vine a saldar una deuda
que con el pueblo adquirió. En la ciudad de Angostura clamó en la Constitución que los valores morales unidos a la educación se debe sembrar en la patria con distancia y con honor, creando un pensamiento que hable de emancipación. Por esa presentación te voy a felicitar, sé que has hecho lo mejor por lo que acabas de hablar. En el tema que has nombrado tenemos gran experiencia y con amor y orgullo cuenta con nuestra presencia y no debes preocuparte. Tenemos las herramientas y también el interés para empezar cuando quieras. Viendo el cambio estructural que se logró organizar y la conciencia del pueblo vislumbró la realidad. Gracias a la orientación que usted nos pudo brindar para que nuestro proyecto se pueda consolidar, le voy a poner un tema y usted podrá analizar. El sistema en la región se tiene que transformar. Tienes toda la razón y de inmediato hay que actuar. Hay que crear organizaciones de carácter regional basados en la unidad y la solidaridad, que rompa la dependencia y el manejo tutelar, que nos permita ser libres para poder designar con cuál naciones podemos negociar de igual a igual. Escuche bien, comandante, lo que voy a mencionar, que haremos Petrocaribe, que su área blindará. Igualmente la UNASUR, con política estratégica a la América del Sur, a la selva asumirá a la América Central. Le haremos la integración sin los gringos y sin Canadá. Ya comprendí, comandante, la encomienda que te dieron. Vamos a hablar con los pueblos, demostraremos la senda y a la gente del Caribe y a la América Central. A México legitimado con América Latina será un bloque tan potente que no podrán doblegar al tener sabiduría, fortaleza y libertad. También nos dijo Simón con su grandiosa visión, para ser buen gobernante hay que dar satisfacción, solucionando problemas que tenga la población. Y este es uno de los temas que se debe cumplir hoy, porque un pueblo agradecido piensa y actúa mejor. Y mañana una potencia seremos en mi nación. Reconozco tu inquietud y sé que no es para menos. Aquí tienes en nosotros fuerza para que luchemos. Conocemos a Bolívar y en Cuba le agradecemos el plan para liberarnos de aquel vil y cruel imperio que por diferentes causas no se logró en el momento, pero nació una hermandad que por siempre mantenemos con un canto sin igual. Entonaron con pasión esta hermosa melodía que brotó del corazón. Vamos a unir los países en una sola bandera, porque debemos romper con los nefastos esquemas para liberar los pueblos de la América Latina, del Caribe y todo el mundo, como habló
Martí Bolívar. Encuentro de Doigan. Gracias, camarada. Bueno, como dice David, ha concluido el acto. Nos vemos en la próxima oportunidad. Estén atentos por nuestras redes para las próximas. Otra cosa, nos mantenemos en un año de celebración del centenario del comandante Fidel. Muchas gracias.